Bueno, pues estamos aquí de nuevo en un cara a cara para Focosur y Almería Información. Estamos con Antonio Sánchez de Amo, recientemente nombrado presidente de Verdiblanca, pero es una persona que es periodista de vocación, es un luchador, es una persona que por circunstancias vitales pues, se ha tenido que enfrentar a su situación de discapacidad y lo ha hecho con muchas ganas, con mucha fuerza, y no solo se ha implicado para superar su situación personal, sino que se ha implicado desde hace muchos años para superar las situaciones similares de otras muchas personas del colectivo de personas con discapacidad. Ahora en esta nueva etapa al frente de Verdiblanca, ¿no le da vértigo el estar al frente de una organización, porque estamos hablando de una organización que cuenta con cerca de 500.000 de trabajadores y con varios centros de trabajo? ¿No le da vértigo enfrentarse a esta nueva situación? Bastante vértigo. La verdad es que decir lo contrario sería minimizar los riesgos que supone tener una entidad de estas características, donde no solamente cerca de 500.000 de puestos de trabajo, sino también las familias de ese 500.000 que dependen, en su gran mayoría, dependen de ese único sueldo que entra en casa. Así que cuando uno piensa que va a tener que buscar los recursos necesarios para mantener esos puestos de trabajo, sobre todo por la confianza que tiene esa plantilla en esta organización, porque ellos, esos trabajadores, esas trabajadoras, han adquirido ya unas condiciones laborales tan óptimas para ellos y para ellas que pasar a otra empresa les supondría un trauma. Hay muchísimas personas que les gustaría trabajar con nosotros y eso lo dicen en la calle, ¿no? Nosotros principalmente, nuestra principal línea de negocio es la limpieza de inmuebles, principalmente en centros públicos, y hay muchísimas personas que les gustaría ser la trabajadora, limpiador o limpiadora de nuestra entidad por las condiciones económicas que estamos según lo que dicen el convenio colectivo, pero después hay un añadido con los acuerdos que mantenemos con los comités de empresa de Verdiblanca, en los que siempre hay unas mejoras. Cualquier trabajador o trabajadora, antes de que termine el mes, ya tiene ingresado en su cuenta su nómina, y eso hoy en día no todas las empresas pueden. Eso es un lujo. Sí. No todas las empresas pueden hacer eso. Después tenemos muchas medidas para la conciliación familiar, porque somos conscientes de que somos un colectivo especialmente en riesgo, con unas necesidades especiales, y ahí a veces que hay muchas personas que necesitan hacer una conciliación adecuada en función de sus necesidades y de sus limitaciones. Hay una serie de condiciones que hacen que Verdiblanca sea un lugar apetecible para venir a trabajar. Es verdad que esto parece que está mal visto si lo decimos nosotros, pero no hemos tenido nunca ningún conflicto laboral. Mantenemos unas relaciones muy cordiales con los comités de empresa, llegamos a entendimientos, no es que lo demos todo ni tampoco es que no cedemos en todo, y tampoco los trabajadores se callan, son muy reivindicativos, y somos capaces de mantener un diálogo y mantener también un nivel de exigencia con la plantilla y que a la vez ellos estén a gusto y contentos con nosotros. Hemos empezado, Antonio, por el empleo, porque verdaderamente es lo principal, también la vía más rápida y más eficaz o efectiva para la plena integración del colectivo. El Centro Especial de Empleo vuestro se distingue como bien gestionado y eficaz, por eso también estáis consiguiendo grandes contratas o contratas importantes de servicios públicos de las administraciones. ¿Está el Centro Especial de Empleo vuestro está fuera de peligro? Es decir, ¿están consolidados los centros especiales de empleo, especialmente el vuestro? ¿Tienen futuro? Me gustaría, ya que has hablado del empleo, que efectivamente es una norma básica para la inclusión social de cualquier persona con cualquier tipo de limitaciones, porque en la medida que tengas recursos económicos, de que tengas ingresos personales, puedes gastar, y en la medida que puedes gastar puedes salir a la calle, puedes compartir, puedes relacionarte
con el resto de la sociedad, con lo cual es muy importante que puedas tener un puesto de trabajo para poder tener ingresos. Otra cosa ya diferente es las cargas familiares que puedas tener. Entonces, en el ámbito de la inserción laboral, del empleo, nosotros diferenciamos en dos vías. Por una parte, el empleo propio que generamos nosotros, que genera Verde y Blanca en sus puestos de trabajo con distintos servicios que prestamos. Y por otra parte, tenemos una segunda vía del empleo, que es la externa, que se hace gestionando puestos de trabajo en empresas ordinarias. Y ahora luego iremos a ese apartado para no dejar de contestar la pregunta que me hacía. Los centros especiales de empleo, ha habido un momento determinado que en Andalucía no éramos prioritarios para el gobierno de ese momento. Hace 2 años tuvimos que unirnos todos los centros especiales de empleo de manera que hiciéramos llamar la atención a la Junta de Andalucía de la importancia de los centros especiales de empleo, por la cantidad de puestos de trabajo que generamos en el colectivo de personas con discapacidad. Si no fuera gracias a los centros especiales de empleo, sería muy difícil que tantas personas, millares de personas que estamos trabajando en centros especiales de empleo, tuviéramos un puesto de trabajo. Porque hoy en día las empresas ordinarias no cumplen todas con el cupo del 2% de reserva a partir de 50 trabajadores en su plantilla. Recientemente he mantenido una reunión institucional con el delegado de empleo en Almería y le hemos mostrado esta preocupación nuestra, que hace falta que la inspección de trabajo haga más visitas a las empresas para comprobar que efectivamente se está cumpliendo con estos cupos. Entonces, en este sentido, también la Administración ya ha dado un giro en cuanto al reconocimiento de los centros especiales de empleo. Hicimos unas campañas divulgativas, tanto aquí en Almería como en el resto de Andalucía, dirigidas por una parte para la Administración pública y otra para la sociedad en general, con el fin de que se reconociera la labor que estamos haciendo. Ahora mismo, Verde y Blanca, además, ocupa la Secretaría General de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Andalucía, que se hizo una renovación de junta directiva la pasada semana, y ya esta misma semana se ha mantenido una reunión con el director general de empleo, toda la junta directiva, y hemos descubierto que efectivamente la predisposición de este equipo de gobierno andaluz es mucho más favorable para que los centros especiales de empleo sigan desarrollándose en la labor que está haciendo, con lo cual ya nos han prometido que antes de que acabe el año vamos a tener normalizadas todas las situaciones que estábamos reivindicando. Y después teníamos en la cuestión que te hablaba de la inserción laboral externa a nosotros, a nuestro centro especial de empleo, y es que nosotros tenemos un plan de inserción y orientación laboral. Nosotros mensualmente atendemos aproximadamente a 40 personas que son demandantes de empleo y que tienen discapacidad. Esas demandantes de empleo vemos cuál es su perfil, qué necesidades tiene a la hora de la inclusión, ¿no? Y le ayudáis en la búsqueda. ¿Sí? Le hacemos una orientación en la búsqueda de empleo y además contactamos con empresas para averiguar qué puestos de trabajo están demandando. El año pasado, por ejemplo, en el año 2015, conseguimos sacar de nuestra bolsa de empleo, que ahora mismo están rondando las 300 personas con discapacidad en nuestra bolsa de empleo, pues fuimos capaces de sacar para contratos de trabajo a 62 personas. Y ahora mismo, en lo que llevamos de año, ya hemos superado la media del año pasado, con lo cual quiere decir que cada vez nos están haciendo más caso, cada vez estamos llegando más al tejido empresarial ordinario, de manera que estén aceptando que personas con discapacidad vayan a trabajar. Y de hecho son ellos también en muchas ocasiones las que nos llaman a nosotros para decir cuáles son las bonificaciones, las mejoras que puede tener una empresa al contratar a una persona con discapacidad. Y así lo hacemos. Eso está bien, ese es el principio del cambio también, Antonio. Por eso yo quería en ese sentido preguntarle qué papel o cómo se están portando algunos sectores. Vamos a empezar precisamente por el nuestro, ya que usted ha sido y es de vocación periodista, como decía al principio, yo también. ¿Cómo se portan los medios de comunicación con Verde y Blanca y en general con el colectivo y específicamente los medios de Almería? ¿Cómo se portan? Bueno, para empezar, lo suyo y lo mío, además de vocación, es de profesión. No solamente vocación, y además, aunque yo tenga este cargo ahora mismo en la presidencia de Verde y Blanca, me considero como periodista en mi profesión y creo que así seremos hasta que muramos porque lo tenemos
nuestra vocación. Yo, desde mi trayectoria como periodista, que yo inicié mi andadura en Verde y Blanca en el año 91 como periodista, pues he visto toda la trayectoria que hemos tenido, la aceptación de la discapacidad en los medios de comunicación, por supuesto, ha crecido vertiginosamente también por el esfuerzo que hemos hecho desde los gabinetes de prensa de las entidades del sector, porque hemos hecho un esfuerzo para formar e informar a los medios de comunicación de cómo deberían de ser tratados estos temas. Entonces, en este sentido, Verde y Blanca, y yo creo que en general el resto de entidades del sector están muy bien tratadas en los medios de comunicación. Yo no tengo ninguna queja al respecto, al contrario, cada vez se va mejorando la comunicación, las relaciones y también de qué manera tratar la discapacidad. Ha habido un salto vertiginoso en de qué manera se trata en los medios de comunicación el tema de la discapacidad, cuando inicialmente, a los principios, era más lastimero y ahora es más reivindicativo. Nosotros seguimos, siempre lo he defendido yo personalmente, desde el inicio, que considero que la discapacidad, igual que los medios de comunicación tienen diferentes secciones a la hora de tratar cualquier tema de la sociedad, también la discapacidad debe ser tratada en distintas secciones. Lo laboral en lo laboral, lo cultural en lo cultural, lo social sí, en lo sería social. un ejemplo claro de plena normalización. Sí, que no seamos solamente lo social. Correcto, muy bien. Y respecto a las administraciones, ¿cómo tratan las administraciones? Ya nos ha contado pues este tema concretamente del cambio de postura o de sensibilidad en el tema de los centros especiales de empleo y en general en la normativa, pero ¿cómo tratan la administración local y la regional o nacional? ¿Cómo tratan a Verde y Blanca y al colectivo? Porque me consta que hay muchos proyectos, que Verde y Blanca es muy activa, está haciendo muchas cosas, proponiendo siempre cosas, y me consta que hay colaboración, pero desde el punto de vista del máximo responsable ahora, ¿qué sensación tiene? Es cierto que cada vez que Verde y Blanca toca la puerta de cualquier administración pública, se abre de inmediato. No tenemos ninguna queja al respecto. Pero sí existe una situación bastante difícil en la administración pública a causa de la crisis. Esto ha llevado a que la administración, las instituciones públicas, hayan empezado a recortar las ayudas que daban a las entidades sociales para el desarrollo de programas. Esto nos ha llevado, al menos a Verde y Blanca, a buscar recursos en otros lugares, a buscar el patrocinio o el mecenazgo de empresas privadas que tienen suficientes recursos para poder apoyar. Está entre sus fines también, Efectivamente, la responsabilidad social corporativa, ¿no? Efectivamente, y a eso llamamos la atención y sobre eso reclamamos. También de entidades financieras o de otras organizaciones sin ánimo de lucro que reciben dinero de la administración y que deben repartir. Yo, en el discurso que hice de proclamación como presidente, yo decía que en estos 36 años de vida de Verde y Blanca nos ha dado mucho la sociedad almeriense, muchísimo. Y que creo que estamos ahora mismo en el momento en el que, aún siguiendo necesitando, creo que debemos también de aportar y de dar cosas a otra gente que también lo necesita o quizás lo necesitan más que nosotros porque quizás llevan menos trayectoria, igual necesitan mucho más apoyo y creemos que debemos ser solidarios, ¿no? Entonces, aún no dejando de solicitar y de pedir el apoyo que necesitamos, también creo que tenemos que aportar a los medios de comunicación, por supuesto que tenemos que estar con ellos, porque los periodistas no viven del aire y si podemos aportar en campañas publicitarias, ¿por qué no vamos a estar? Por supuesto que debemos hacerlo, pero también a aquellas entidades que solidariamente necesitan de nuestro apoyo, por ejemplo, una asociación cultural que lleve 2 años en marcha y que quiera llevar a cabo un programa que sea necesario, pues si podemos apoyarlo, pues estamos ahí, porque además queremos estar con el resto de la sociedad, no queremos que se nos vea como un gueto, no queremos ser solamente el colectivo de la discapacidad, queremos compartir, queremos participar del resto de iniciativas de la sociedad, con lo cual nosotros pues, podemos estar en otras iniciativas que no son expresamente de la discapacidad, pero que nosotros podemos estar. Nosotros ahora que estamos haciendo en la administración, pues reivindicando que por favor los repartos que hagan del dinero público que sea muy, muy cuidadoso, que no se malgaste el dinero y que no se vaya repartido en trivialidades, que realmente se vea que donde se reparte sea donde realmente se necesita. Decía usted, hacía referencia al discurso
del acto en el que fue de proclamación del... precisamente en ese discurso apuntó también algunas de las líneas o de los retos que se marca para Verde y Blanca. ¿Cuáles son brevemente los retos que usted se marca ahora en esta nueva etapa al frente de Verde y Blanca? Porque ya ha estado aquí muchos años y ha estado trabajando codo a codo con el presidente, pero ahora le toca torear y decidir todas estas cosas y ver qué cosa es prioritaria. Por supuesto, el listón está muy alto. Verde y Blanca es una entidad consolidada, con una solvencia económica extraordinaria, y hay que hacer un esfuerzo sublime para que ese listón no baje. Y eso es un gran esfuerzo. Puede parecer que no, que dice, bueno, mantenerte como estás, ya, pero es que mantener el nivel que tenemos ahora mismo de programas sociales que estamos desarrollando, de atender casi a 4.000 socios, de tener la plantilla de la que hemos hablado, de tener un centro de fisioterapia donde diariamente acuden una decena de personas, de tener una unidad de día de estancias diurnas donde 50 personas vienen todos los días, de mantener un servicio de transporte puerta a puerta para que las personas que tengan dificultad en movilidad pues no puedan utilizar el servicio público y lo podamos mantener. Todo eso hace falta un esfuerzo para poder mantenerlo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como decía, seguir abriendo puertas. ¿Dónde podemos abrir las puertas? A mí me gustaría que a partir de otoño pudiéramos abrir nuestras fronteras y empezar a buscar recursos de organizaciones nacionales y europeas con el fin de poder mantener este tipo de servicios que tenemos ahora sociales, de poder ampliar más programas y que podamos incluso, si es posible, ampliar nuestra plantilla, porque eso significaría que estamos dándole más trabajo a más personas con discapacidad y sacarlas de empleo. Ahora mismo, en lo que va casi de verano, hemos conseguido 2 servicios nuevos con el Ayuntamiento de Almería, uno para el control de acceso a centros municipales, centros públicos municipales, lo que viene llamándose conserje, y otro servicio que es para los monitores de escuelas de verano de barrios donde hay especiales necesidades de las familias, ¿no? Y son personas con discapacidad que hemos sacado de nuestra bolsa de empleo para esos servicios. Ya no solamente nos quedamos con la limpieza, con la ordenación de vehículos o con el transporte, sino que estamos viendo otra forma de prestar servicios donde se responda con el perfil de demandantes de empleo que nosotros tenemos, porque claro, no tenemos licenciados ni diplomados, tenemos mucha gente con poca formación y necesitamos ir buscando ese tipo de ocupación que le vaya bien al perfil de los demandantes de empleo con discapacidad que tenemos. En esa lucha continuada por ir normalizando y dando plena igualdad al colectivo, se han hecho infinidad de medidas, se han conseguido infinidad de medidas, pero algunas en los últimos tiempos muy llamativas y que podrían verse como normales, pero que no estaban, como por ejemplo el acceso al monumento emblemático de la ciudad, que es la Alcazaba, o el acceso a las playas con unas condiciones mínimas. Estas cosas que son las cosas del día a día, que todavía a la gente, a la sociedad en general, creo que les cuesta un poco. En los grandes planteamientos sí, pero en el día a día, lo que cada uno necesita en su casa, en tal. ¿En eso cómo se ha avanzado, Antonio? Es verdad que hay un grado de conciencia y de sensibilización y de conocimiento sobre lo que es la discapacidad en la sociedad en general, pero seguimos encontrándonos, para mi gusto, con demasiados casos de intransigencia y de desconocimiento. Entonces, cuando nosotros solicitamos o reivindicamos a la Administración que se apliquen las medidas que nos corresponden por derecho, a veces nos encontramos con el muro de la propia sociedad que no está de acuerdo. Cuando nosotros antes hablábamos del empleo, los servicios que nosotros prestamos, no solamente en la provincia de Almería, en toda la provincia de Almería, tenemos más de 120 centros repartidos por toda Almería donde prestamos servicios, también tenemos en Granada y tenemos en Sevilla. Bien, pues todos estos servicios que prestamos ha sido porque los ganamos con concurso público. O sea, la Administración saca a licitación un servicio y nosotros lo ganamos, hacemos una oferta, pero nosotros no ganamos todo, ganamos un porcentaje pequeño. Hay muchas otras empresas
que ganan esos servicios. Nosotros no tenemos nada de favor. A nosotros no nos están regalando nada. Nosotros estamos haciendo una propuesta técnica y una propuesta económica. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que es que nos lo regalan porque tenemos una discapacidad ahí encima de nuestro nombre. Y no es así. Y cuando nosotros decimos, por favor, que se respeten las plazas de aparcamiento y le decimos al ayuntamiento, por favor, ten todas las plazas de aparcamiento que son obligatorias según lo que marca la normativa, si después nos encontramos con personas que utilizan esas plazas de aparcamiento... Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuándo vamos a conseguir, siendo un país civilizado, que la gente respete esas plazas de aparcamiento? Consideran que tenemos demasiados privilegios. Lo dicen así. La gente que ocupa esas plazas indebidamente piensa que es que las personas con movilidad reducida tenemos demasiados privilegios. Incluso aquellos que son sinvergüenza directamente, que mal utilizan la tarjeta de familiares para hacer uso privado y particular de esa tarjeta. Ya no es solamente que aparcan mal, sino que además hacen un uso indebido, ¿no? Y cuando hablamos de que queremos acceder a los sitios, pues a un establecimiento, pues a mí me gustaría comprarme una gafa de sol. ¿Por qué una óptica abre hoy con escaleras? Si yo me puedo gastar el dinero de unas gafas caras, pues una óptica debería estar pensando en que yo soy un cliente potencial. Sin embargo, nos dan la espalda. Pues aquellos locales que son accesibles son los que ganan. Cada vez somos más las personas con discapacidad que salimos a la calle. Somos más las personas que tenemos trabajo y por tanto somos más las personas con discapacidad que gastamos. Si gastamos, pues debemos ir al establecimiento, a un restaurante, a un bar, a un hotel, a comprarse ropa. Sin embargo, siguen poniendo obstáculos para que nosotros entremos. Aparte de no entenderlo, ¿no? Cuando le exigimos a la administración que esté vigilante en el cumplimiento de la normativa, pues también hay que coger y hacer una llamada de atención. Yo le iba a preguntar, que usted tiene fama entre las administraciones de ser muy cañero y muy reivindicativo en todos estos temas legales. Sí, pero como actitud personal y porque reivindico lo que me exigen también mis socios, ¿no? Los socios me dicen que no existe esta adaptación, que no existe este acceso, que hay que reivindicar. Tampoco somos kamikazes, también lo he dicho muchas veces. Pienso que la administración pública no tiene recursos ilimitados, son finitos y que hay que marcar prioridades. No puede ser que porque yo sea un colectivo con necesidades especiales tenga que cada vez que pida me lo tengan que dar. Sí, pero que a veces se hace una obra y si en vez de hacer la obra y volver a rehacerla porque usted va o otra persona con movilidad reducida o con una discapacidad va y le dice cómo se tendría que haber hecho, lo mejor sería que le consultaran a los colectivos y a las personas entendidas y a los técnicos y aplicaran las leyes, ¿no? Antes, si no haría doble trabajo. Afortunadamente ya está siendo así. Cada vez existen menos negligencias, cada vez nos encontramos con menos acciones que sean indebidas y cada vez la administración nos consulta más. Y eso está bien, porque es cierto que los técnicos de la administración pública deberían saber. Han pasado por una formación y deberían saber cuáles son las normas que hay que aplicar. No tendríamos que estar nosotros asesorando, pero en fin, con gusto lo hacemos, pero no podemos estar constantemente asesorando porque tenemos otras cosas que hacer, porque para mantener los puestos de trabajo que tenemos, por ejemplo en asesoramiento, hace falta una financiación, hace falta un ingreso. ¿De dónde vienen esos ingresos para mantener esos puestos de trabajo? Porque la administración no nos lo da. La administración ha recortado, como he dicho antes, las subvenciones. Ha recortado las subvenciones para el mantenimiento de asociaciones, de centros de las asociaciones. Ha recortado para hacer programas sociales. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos para poder tener ese personal que asesore a la administración? Verde y Blanca, aparte de toda esa implantación social y ese grado de penetración social que tiene, se debe también a una apuesta novedosa desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, quizás sea porque usted ha estado al frente, pero también desde el punto de vista de la comunicación, de las nuevas comunicaciones, con las redes sociales, con los vídeos, ha sido premiado por estos temas en más de una ocasión. ¿Esto está dentro del planteamiento del núcleo duro de Verde y Blanca? ¿Cuál es esa Claro. ¿Cómo valora eso? Efectivamente,
es de formación profesional. El hecho de que yo sea periodista y que desde el año 92 yo me haya especializado en comunicación, pues, y además en comunicación social, pues eso ha permitido que todos mis conocimientos los haya querido aplicar a esta entidad. Hoy en día tenemos más de 23.000 seguidores en Facebook. 23.000 seguidores, eso sí que da vértigo. ¿Por qué da vértigo? Porque sí, por una parte pensamos, ¿a cuántas personas llegamos? Qué bien, que cuánta gente sabe de nosotros, pero también... Son más ojos que te miran. Claro, son más ojos que nos inspeccionan, son más ojos que nos critican, son más ojos que nos ponen en punto de mira. Entonces, claro... Sí, pero estamos en la etapa de la transparencia total que dicen los políticos, entonces está bien. En las organizaciones de este tipo también está bien que haya esa transparencia, esa proyección social, porque se pide y se da, que es lo que usted estaba diciendo antes en el doble sentido, ¿no? Sí, en el discurso que mencionaba antes, uno de los 6 pilares que comenté fue precisamente el de la transparencia, que nuestra página web estará abierta cada vez más a todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Para que cualquier socio o cualquier persona de la administración pública pueda mirarlo y decir, sí, va muy bien. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar, porque además nosotros no tenemos ningún accionista entre los que repartir beneficios ni nada de eso. Lo que hacemos es siempre ir a lo justo de lo que es necesario para las nóminas de nuestros trabajadores, para el desarrollo de un programa social, para el mantenimiento de esta entidad. Con lo cual, pues, no tenemos nada que ocultar, pues claro que podemos contarlo todo. Entonces, la comunicación para mí siempre ha sido fundamental, pero comunicar aquello que tiene. Hay mucha gente que primero comunica y después hace. Yo soy de la opinión contraria. Primero vamos a hacer y si lo que hemos hecho está bien, comuniquémoslo. Y algunas cosas estaban muy bien, como esos vídeos de vida, esa serie que son muy emotivos y además con un fondo, también una manera de trabajar. No solo claro, es que en Beriblanca tiene la suerte, quizás por esta deformación profesional, de contar con un gabinete de comunicación dotado con 3 personas. Esto no hay entidades sociales en Almería que tenga este volumen, ni sociales ni no sociales. Y eso nos permite, pues, ser creativos, de poder plantear ideas, de poder darle vuelta a qué queremos para poder estar allí, presentes en la sociedad y que nos vean como queremos que nos vean. Tampoco en exceso, porque queremos precisamente hacer cosas y que las cosas que se hagan, pues después, si vemos que se han hecho bien, pues contarlas, ¿no? Muy bien. Antonio, ya para finalizar, vamos a hacer un ejercicio un poco de proyección, un ejercicio un poco utópico. Es decir, ¿cómo se imagina la sociedad española y específicamente la sociedad de Almería, que viene a ser un pequeño pueblo, un núcleo estadístico, que dicen los modernos? ¿Cómo se la imagina en lo que es respecto al colectivo, en todas estas demandas que aún quedan pendientes y en la evolución que está teniendo? Mira, si me hablas de utopía, yo casi me iría a la ciencia ficción. A mí me gustaría ser X-Men y ser el profesor que va con su silla casi levitando por el suelo, ¿no? Pero lejos de esos deseos futuristas, en realidad lo que me gustaría es, como ciudadano, tener una ciudad en la que, o una provincia, o un país, el entorno donde decida vivir, pues que para todos que vivimos, sea el más adecuado, ¿no? Que no haya miseria, que no haya demasiadas necesidades, que haya un mejor reparto, que quien mucho tiene, pues que tenga un poco menos y que los que menos tienen tengan un poco más. No me fijo tanto en que sea para nuestro colectivo. Creo que si a todos en conjunto nos va bien, al colectivo de la discapacidad nos va a ir mejor. Entonces, si todos somos conscientes de eso, pues va a ser natural que un establecimiento abra sin barreras arquitectónicas, que un niño pueda ir a cualquier parque de la ciudad y encontrarse con que hay una atracción que está adaptada para él, que cualquier joven que termina el bachillerato dice yo voy a seguir, y que tenga discapacidad diga yo voy a seguir estudiando, y que cada vez sean más universitarios con discapacidad los que haya trabajando y que tengan una formación adecuada, y que la administración pública diga sí, voy a invertir más dinero en investigación. Es fundamental. Cada vez nos estamos encontrando con nuevas discapacidades, con nuevas deficiencias, con nuevas disfunciones, y es porque el maligno va adaptándose y nosotros hacemos frente
y cada vez que hacemos frente hay una transformación y una adaptación de la naturaleza. Y al final esto es así, es que la naturaleza es muy sabia y necesita equilibrar la población. Y como necesita equilibrar la población, pues hay una serie de parámetros que son necesarios para que nunca haya un exceso, ¿no? Por tanto, siempre va a haber discapacidades. Y si no las tienes por accidente de trabajo o de coche, porque resulta que hemos hecho campañas extraordinarias y ya no las tienes por ahí, van a venir por otro sitio. Porque la naturaleza es así. La naturaleza necesita de estos complementos o de estos engranajes, ¿no? Entonces, sí es necesario que por lo menos suframos menos. ¿Y para eso qué hace falta? Pues que haya investigación para que el sufrimiento sea menor, para que la calidad de vida sea un poco mejor, aunque tengamos que tener una deficiencia, ¿no? Muy bien, pues nada, Antonio Sánchez de Amos, presidente de Verde y Blanca, muchísimas gracias. A vosotros por el tiempo y el espacio. Y esperamos y deseamos que esa utopía, pues, lo antes posible se haga realidad, en todo o en parte. Todavía me queda tiempo. Sí, queda mucho tiempo y muchas ganas, porque se le ve con muchas ganas de pelear y de seguir adelante como siempre ha sido. Pues nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a la audiencia.